Hoy día seguimos adelante con nuestra serie de sermones en el libro de Nehemías, y una serie que ya nos ha venido acompañando en los últimos meses, y este ya es el sermón número 11. Y creemos que en 4 sermones más estaríamos terminando con el libro. Y estamos en esta serie repasando cuál fue la historia y de cómo el pueblo de Israel, a través del liderazgo de Nehemías, logró reedificar los muros de una ciudad que estaba en ruinas, muros que estaban en el suelo y que hacían que la ciudad de Jerusalén estuviera también afectada por profundos problemas como lo era la inseguridad, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, el abuso y tantas otras cosas que, si nos ponemos a reflexionar, también hoy día siguen siendo dificultades de nuestra propia ciudad. Y lo que hizo la diferencia fue que Dios había pensado un plan, Él tenía un proyecto para la ciudad de Jerusalén. Y ese proyecto que Dios tenía para esta ciudad, Él buscó ejecutarlo a través de la obediencia de un hombre a quien capacitó con ciertos dones en particular para que dirigiera la obra, que finalmente terminó siendo una obra realizada por muchas personas que participaron de la reconstrucción. A pesar de las dificultades, a pesar de enfrentarse a hombres como Tobías, que era uno de los principales enemigos de Nehemías, la obra fue terminada. Y la semana pasada leímos la guía telefónica de Jerusalén, ¿se acuerdan? Yo estuve toda la semana practicando los nombres. Después escuché de vuelta el sermón en mi casa y me equivoqué en algunos nomás, pero bueno. Y de alguna manera vimos cómo era el retorno de las personas, de las familias que vivían afuera de la ciudad de Jerusalén, y con ya los muros levantados ellos retornaron y comenzaron a habitar la ciudad de Jerusalén. Y nosotros nos encontramos con, al final del capítulo 7, 50.000 personas que pasan a formar parte de esta ciudad reconstruida. Y ahora nos vamos a adentrar al primer día domingo, que en realidad en esa época era el día sábado, pero ya conversaremos sobre eso después, en donde ellos se reúnen a alabar al Señor. El primer día en el que ellos se reúnen como ciudad para alabar al Señor, pero principalmente para escuchar la palabra. Ellos se reúnen a escuchar la palabra de Dios. Y eso es precisamente lo que hoy día yo quiero que usted y yo hagamos, que escuchemos la palabra de Dios y lo que ella tiene que decirnos a nosotros hoy día. Así que fíjense lo que hice. No preparé láminas de PowerPoint, porque quiero que usted hoy día escuche la palabra de Dios. Así que, si trajo su Biblia, ábrala en el capítulo 8. Si la tiene en el teléfono, busque ahí en la aplicación Nehemías 8. Si no trajo Biblia y no la tiene en su teléfono, arrímese a alguien que la tenga, pueden compartir ahí la lectura y de esa forma seguirme en lo que hoy día el Señor quiere enseñarnos. Nehemías capítulo 8. Voy a leer el versículo 1 y vamos a ir leyendo este capítulo hasta el versículo 12 a medida que vayamos avanzando en la predicación. Fíjense lo que dice el texto. Esdras lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas.
y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Nosotros vemos ya en el primer versículo que todo el pueblo deja de hacer lo que estaba haciendo y se reúne ¿dónde? En la plaza pública. En la plaza que estaba frente a la puerta de las aguas. Y el texto destaca que ellos se reunieron como un solo hombre. Es decir, se reunieron en un mismo sentir, en un mismo ánimo, con un mismo propósito. Y ese propósito era adorar al Señor, pero también venir a escuchar la palabra de Dios. Todo estaba cerrado. Ese día en que se reunió toda la ciudad, la plaza pública, los restaurantes estaban cerrados, el mall estaba cerrado. Todos se reunieron como pueblo a escuchar la palabra de Dios en la plaza. Y fíjense lo que pide el pueblo. El pueblo pide a Esdras que les lea la Biblia. Se reunieron todos juntos y dijeron: Esdras, tú que eres el escriba, tú que tradujiste la Biblia desde el hebreo al arameo, que era la lengua que estaban hablando ellos en ese momento, léenos la palabra de Dios, léenos la Biblia, ábrenos el libro de la ley, para que a través de él nosotros oigamos a nuestro Dios. Tenemos a un montón de personas cuyos corazones estaban sedientos de oír la palabra de Dios. Tienen el deseo de aprender de las Escrituras. Tienen el deseo de oír las palabras de Dios. Y esta es una petición muy sentida. Y respecto de esto, queridos hermanos, una de las cosas que más deberían exigir las congregaciones cristianas a sus líderes es que les abran la Biblia. Que les abran la palabra de Dios. Porque podemos llegar a un lugar y decir: sí, es un bonito lugar, hay buena música, hay grato ambiente, hay una comisión que nos recibe, hay rico café, filtrado, no de polvo, al final del culto, y en general hay una buena iluminación, bonita también la música, y perfecto, todo puede ser muy hermoso en un lugar, un grato ambiente, pero ¿dónde está la Biblia? Todo puede ser perfecto, pero si en ese lugar no se abre la palabra de Dios, entonces en ese lugar no se oye la voz de Dios. No se oye la voz de Dios. Ellos saben, el pueblo sabía que la Biblia era el medio a través del cual Dios había escogido hablarles. Y ellos sabían que Esdras, además, había hecho el esfuerzo de traducir los textos originales que estaban en hebreo al arameo. Recuerden que como ellos fueron exiliados y estuvieron más de 70 años exiliados lejos de casa, hablando la lengua de los babilonios, se les mezcló el hebreo con lenguas sirias y ahí entonces surgió el arameo, que comenzó a ser la lengua que el pueblo judío habló desde ese momento, desde el exilio, hasta incluso la venida de Jesucristo. Y Esdras había tomado la ley de Moisés y la había traducido al lenguaje del pueblo. Y le dijeron a Esdras: tráenos el libro que tú tradujiste y por favor léenos las palabras de Dios. Ellos querían oír a Dios, querían oír su verdad, porque estaban convencidos que la Escritura era la palabra de Dios. Ellos sabían que la Biblia ha sido y será la única forma a través de la cual Dios hablará a su pueblo. Ellos sabían que la palabra de Dios era perfecta. Ellos sabían que la palabra de Dios era inspirada por Dios mismo, tal cual seguimos creyendo hasta el día de hoy en esta época. Somos una iglesia que cree que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos lo que la Biblia incluso dice acerca de sí misma. Creemos cuando la Biblia dice que ella es lámpara a nuestros pies, que ella es lumbrera a nuestro camino, que disipa las tinieblas para que en nuestro andar diario no tropieces con las dificultades de la vida, para que la Biblia pueda poner en evidencia tus pecados y advertirte de tus decisiones, para que puedas vivir una vida de comunión con Dios. Creemos lo que la Biblia dice en Timoteo cuando Pablo le dice a su discípulo: toda la Escritura es inspirada por Dios.
Toda la Escritura es útil para corregir, para redarguir, para instruir, para prepararnos a fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Creemos cuando el autor de Hebreos dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que penetra profundo en nuestro corazón y en nuestra mente para discernir nuestros pensamientos de nuestras intenciones. Creemos todo lo que la Biblia dice acerca de sí misma. Creemos que ella es la voz de Dios y la única forma en la que tú vas a poder escuchar al Señor hablar a tu vida. Eso es lo que creían los israelitas. Eso es lo que Esdras tenía como profundo deseo hacer con el pueblo, que ellos escucharan la voz del Señor. Y esto es muy interesante porque el pueblo estaba tan sediento de la palabra que le piden a Esdras que abra la Biblia y se las lea en su idioma. Y hoy día, queridos hermanos, a diferencia de los israelitas y del pueblo de aquella época, tenemos acceso a la palabra de Dios, no solo en nuestro idioma, sino que en diversas traducciones, para que usted escoja la que más le guste. Es decir, hoy día tenemos mucho más acceso a la palabra de Dios que lo que tenían nuestros hermanos en aquella época cuando regresaron a vivir a la ciudad de Jerusalén. Pero parece ser que hoy día no estamos tan sedientos de la palabra como lo estaban nuestros hermanos en aquella época. Y fíjense, el versículo 2 nos dice lo siguiente: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Esta parte, cuando yo la leí, me encantó. ¿A qué hora es el alba? Más o menos. Pongámosle 6 de la mañana, ¿sí? 6:30, dependiendo del uso horario. Hasta el mediodía. ¿Cuánto duró el sermón de Esdras? Póngale 5 horas. 5 horas. 6 horas. 5 horas, 6 horas ellos estuvieron escuchando la palabra de Dios. Así que a partir de hoy día yo no le permito a nadie quejarse de mis sermones porque son largos. 6 horas. Y la verdad es que tengo que hacer un comentario sobre esto porque es importante. Siempre me han dicho que hay que intentar predicar máximo 30 minutos porque es todo el tiempo que un adulto puede prestar realmente atención a lo que uno dice. Pero ¿sabe qué? Yo me niego a eso. Me rehúso y me rebelo contra eso porque no puedo aceptar que uno tenga una atención más prolongada para ver una serie de Netflix que para escuchar la palabra de Dios. No puedo aceptar que vayamos al cine. Voy a dar un ejemplo más antiguo porque una vez fui a ver El Señor de los Anillos. Tuvieron que hacer un intermedio entre la película, pero duraba 3 horas y media. Entonces tuvieron que hacer un intermedio para que la gente pudiera ir al baño y después continuar con la película. Y ahí el cine repleto, incluso yo me quedé 3 horas y media viendo El Señor de los Anillos. Entonces me rehúso a pensar que nuestra atención puede estar mucho mejor invertida en este tipo de cosas que en aquello que es la palabra de Dios. Y yo sé lo que usted está pensando, es que ver El Señor de los Anillos, harto más entretenido que escucharlo usted, pues pastor. Está bien, yo lo acepto, pero ¿sabe qué? Yo tengo la Biblia y eso me da una ventaja. Que usted no viene a escuchar al pastor Diego, usted viene a escuchar al propio Dios que nos habla a través de su palabra. 6 horas escuchando y el texto dice que estuvieron atentos, concentrados, escuchando
El Pentateuco. Los que han empezado a leer la Biblia por el Pentateuco me entienden. El Pentateuco. Uno ya va por el capítulo 30 de Génesis y ya empieza a decir... Y ellos disfrutaban de escuchar la voz del Señor a través de lo que era leído en ese momento. Así que debemos agradecer al Señor que hoy día tengamos la hermosa oportunidad de poder reunirnos a escuchar la palabra del Señor. No de pie ni a la intemperie, como en aquella época. Sentados al lado de una estufita, en un lugar que es cómodo y que incluso yo a veces le traigo imágenes del PowerPoint para que no se pierda la atención. Para escuchar la palabra del Señor. Y miren, esto es lo que sucedió a continuación. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Esta parte también me encantó. Personalmente me encanta el poder estar en un púlpito que es de madera de verdad, porque no es aglomerado, no es de acrílico como los más modernos. Yo no tengo nada contra los púlpitos modernos, pero aquí tenemos un púlpito que tiene historia. ¿Y sabe por qué está el púlpito acá en el centro? Y no siempre lo estuvo. Porque queremos darle la impresión visual de que la palabra de Dios es lo central. La palabra de Dios, que es el lugar desde donde se predica domingo tras domingo, es central en nuestra iglesia, en nuestra liturgia y debe ser lo central en nuestra vida. En un púlpito de madera, hecho especialmente para que las personas escucharan y vieran lo que estaba siendo enseñado. Me encanta compartir cada domingo la palabra del Señor con un púlpito que tiene tanta historia. Y no solo eso, porque además el texto dice que predicando desde un púlpito de madera que habían hecho para ello, estaban junto a Esdras, que era el predicador, algunos hombres. ¿Quiénes eran estos hombres? Estaba Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esta parte nos habla acerca de cómo Esdras no estaba solo en esta tarea de enseñar, de pastorear y de cuidar al pueblo de Israel. Había junto a Esdras un grupo de varones que estaban a su lado, porque así como Nehemías humildemente le cedió el protagonismo en este capítulo a Esdras, porque el que sabía predicar aquí era Esdras. Nehemías era muy bueno con las planillas Excel, era muy bueno con la planificación, él tenía muchos dones reales, pero el que sabía predicar y tenía dones de profeta era Esdras. Entonces, Nehemías humildemente dice, yo doy un paso al costado, ahora tú enséñale al pueblo. Pero así como vemos humildad en Nehemías en cederle ese protagonismo a Esdras, vemos a Esdras pararse delante de la congregación, no hacerlo por sí solo, sino que a ser acompañado por varones, ancianos, que le ayudaron en la labor de pastorear y enseñar al pueblo. Y es aquí donde vemos cómo, al igual que en aquella época, hoy día la iglesia sigue siendo gobernada mediante equipos de trabajo. Y esta iglesia tiene un consistorio, y esta iglesia tiene presbíteros. Normalmente soy yo el que tiene el privilegio de enseñar la palabra porque soy el presbítero docente. Esa es mi pega. Mi trabajo es enseñar la palabra, pero no estoy solo en esto. Porque no voy a decir izquierda y derecha para no herir a nadie, pero están a mi lado Gregorio, está a mi lado Jaime, está a mi lado Mario, está a mi lado Patricio, están a mi lado también, incluso no solo los presbíteros, los diáconos también. Personas que sirven, personas que están ahí para acompañar, para liderar, para trabajar en equipo. Y miren, verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento.
Otra cosa muy interesante, había un púlpito de madera, pero además Esdras estaba más arriba, más alto. Y yo me puse a reflexionar sobre esto. ¿Cuál es el significado para nosotros hoy día de que la palabra esté siendo enseñada desde un lugar más alto? Y llegué a la siguiente conclusión, que cuando Esdras abrió la palabra, la Biblia ocupó el lugar que debe tener. La Biblia, como palabra del Señor, debe estar por encima de nosotros. Yo no puedo poner la Biblia a mis pies. No puedo poner la Biblia debajo de mí a mi disposición. Porque no soy yo el que debe juzgar la Biblia. No soy yo el que debe juzgar lo que es verdad y lo que no es verdad. Nosotros no somos quienes escogemos qué es útil para nosotros y qué no es útil. No eres tú quien está autorizado de establecer qué es palabra de Dios para tu vida y qué no. No nos paramos por encima de la Escritura a especular respecto de sus orígenes. Incluso a veces hasta creernos más sabios que la Biblia. La Escritura está por encima de nosotros. Ella nos mide, ella nos escudriña, ella nos enseña lo que es verdadero. Y humildemente todos nosotros, así como el pueblo en aquella época, nos ponemos debajo de la palabra del Señor para que ella ilumine nuestra mente y descubramos aquello que es verdad y lo distingamos de aquello que es mentira. Porque la Biblia es la autoridad. La Biblia está por encima de nosotros y ella nos dice qué es palabra del Señor. La Biblia nos interpreta. ¿Y sabe lo que hace la palabra de Dios a veces? La Biblia, cuando nosotros la abrimos, hay ocasiones en que nos dice, cállate y escucha. Guarda silencio y escucha. Porque nuestra mente está llena de opiniones. Nuestra mente está llena de cuestionamientos. Nuestra mente está llena de cosas que alteran nuestro ánimo al momento de abordar la palabra del Señor. Y hay veces... Y no estoy diciendo que los cuestionamientos y las dudas y esas inquietudes que tenemos sean malas, pero hay momentos en que la Biblia nos dice, siéntate ahí abajo y escucha la voz de Dios. Y el pueblo se sentó a oír lo que el Señor les estaba diciendo. Y ellos estuvieron atentos. Entonces, querido hermano, ¿quieres que Dios hable a tu vida? ¿Quieres oír la voz de Dios? Entonces lo que tienes que hacer es muy sencillo. Abrir la Biblia. No para dejarla en el Salmo 91, puesta ahí en un lugar visible de la casa, en donde la página se pone media amarilla. Y yo lo he visto con mis propios ojos. No me digan que no sucede. Yo lo he visto con mis propios ojos. No sirve de nada que usted tenga la Biblia en su velador como si fuera una patita de conejo. Que al momento de levantarse usted pasa su mano por encima. ¡Ay, Señor, bendíceme hoy día! No, la Biblia cerrada no tiene ningún valor útil. Si queremos oír la voz del Señor, debemos abrir la palabra, abrir la Biblia. Y entonces yo te pregunto, ¿cuántas veces has abierto este libro? Porque puedes tener muchas Biblias en tu casa y ellas pueden estar adornando tu biblioteca. Ellas pueden estar ahí puestas muy bonitas, con cantos bonitos. Hoy día tenemos una con bordes dorados y son muy bonitas. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos el verdadero ejercicio de abrir la palabra de Dios y oír la voz de Dios a través de ella? Entonces no se trata de cuántas Biblias tienes en casa, sino de cuántas veces la abres. Entonces te pregunto, ¿trajiste tu Biblia hoy día? La tengo en el teléfono, pastor, por si acaso. Entonces además aprovecho de revisar los WhatsApp. Entonces yo leo lo que el pastor está leyendo y aprovecho de mirar el WhatsApp. Y de paso también la hora por si se está demorando mucho. Entonces, no se trata de si la tienes o no la tienes, si la trajiste o no la trajiste, lo importante es abrirla. Y yo te quiero decir algo además, si no la trajiste hoy día y porque no tienes una, nosotros te vamos a regalar una.
De hecho, allá atrás, al lado del canasto de las ofrendas en alimentos, está el buzón de oración. Úsenlo. Y al ladito yo dejé las Biblias que nosotros tenemos aquí para regalar. Así que si usted no tiene una, por favor, al final del culto, sin ningún tipo de vergüenza, tome una Biblia, llévesela a la casa con una condición, que usted vaya a abrirla. No la ponga como pisapapeles. Ábrala y oiga a Dios hablar a través de ella a su vida. La más alta autoridad en esta iglesia no soy yo, es la palabra de Dios. Incluso si yo alguna vez enseño algo que es errado y alguien me convence de lo contrario por la palabra, yo voy a cambiar de parecer. Porque mi compromiso está en sujetarme a lo que la Biblia enseña como autoridad final. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Yo quería saber cuántos iban a decir amén. ¿Y sabe qué? Está bien si usted quiere decir amén. No tenemos una norma para eso. Amén significa, sí, Señor, estoy de acuerdo y me someto a lo que tú estás enseñando. Eso es amén. Está bien responder al Señor. Así que aprovecho este espacio para informarle que no se debe sentir avergonzado si usted en algún momento siente en su corazón el deseo de decir y responder al Señor amén a lo que está siendo enseñado, a lo que está siendo dicho. Porque incluso hay algunos predicadores que miden si su sermón está siendo entretenido o no, con cuántos amén escucha. Eso claramente no tiene nada que ver con la palabra de Dios realmente. Pero fíjense, el pueblo escuchó la palabra del Señor y dijo, amén. Y no solo eso, la cosa se pone más seria aquí. No solo dijeron amén, sino que también dice el versículo 6 que ellos alzaron sus manos. No, que no eran presbiterianos entonces. No, presbiterianos no eran. Alzaron sus manos. Y quiero también tomarme un tiempo para reflexionar sobre esto. Está bien si usted quiere levantar sus manos. No tenemos una norma escrita para impedirlo. Que no sea algo natural en la espiritualidad comunitaria de las iglesias reformadas en general, no significa que usted va a estar haciendo algo incorrecto. Si usted siente el deseo de levantar sus manos al Señor, hágalo con libertad, nadie lo va a juzgar. Y si usted no siente eso en su corazón, ni siente el deseo de levantar sus manos como un acto de adoración al Señor, está bien, nadie lo va a juzgar, porque el Señor lo que mira es nuestro corazón. Entonces finalmente la adoración comunitaria termina siendo la suma de cómo cada uno de nosotros adoramos al Señor. Y si lo hacemos en espíritu y en verdad, entonces el Señor ciertamente se gozará en la alabanza de su pueblo. Entonces no se trata de mirar al lado, qué hace el otro, qué hace el aquí, ni tampoco de juzgar al otro, ¿no? Claramente la Biblia establece que el culto tiene un orden, todo debe hacerse decentemente. Pero si quiere decir amén, si usted quiere levantar sus manos, incluso, hermanos, es lo que la palabra provoca en nosotros. Porque la palabra es palabra viva y ella mueve también nuestras emociones y sentimientos en la dirección de ponernos a los pies del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que produjo la palabra de Dios? Después de que ellos dijeron amén, amén, ellos alzaron sus manos y el texto dice que se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. O sea, también se arrodillaron. Definitivamente no eran presbiterianos. Se arrodillaron.
Pusieron su rostro en la tierra en señal de humillación, en señal de arrepentimiento, porque finalmente lo que hace la palabra del Señor es desnudar lo que somos. El pueblo leyó la ley de Moisés, leyó la palabra de Dios y dijeron: ¿qué tan bueno debo ser para que el Señor me ame? Y la Biblia dice: tienes que ser perfecto. Entonces eso claramente dijo: oh, yo no soy perfecto. Y se humillaron, porque reconocieron delante de la palabra del Señor la miseria en la que ellos se encontraban. Su pecado, su rebeldía, su dureza de corazón fue expuesta por la palabra de Dios. Y nadie, absolutamente nadie puede permanecer de pie delante de la palabra del Señor, porque ella te dice: eres un pecador y necesitas de la gracia y del amor de Dios para poder conectarte con Él. Se humillaron, pusieron su rostro en tierra. Y cuando ellos estaban arrodillados, los levitas, dice el versículo 7, se acercaron al pueblo. Miren lo que dice ahí. Y los levitas Jesúa, del cual ya habíamos conversado la semana pasada, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Atentos. ¿Qué pasó aquí? Los líderes se acercaron al pueblo para empezar a enseñarles la palabra de Dios a la gente. Aquí vemos cómo los líderes se acercan al pueblo para profundizar en aquello que se estaba leyendo. Los líderes se acercan al pueblo para responder sus dudas, para animarlos, para caminar juntos en la fe. Y de hecho para eso son nuestros grupos más pequeños. Para eso existen los departamentos de nuestra iglesia, los grupos de discipulado. ¿Para qué? Para que consigas un grupo más cercano, a fin de que puedas estudiar y entender más profundamente la palabra del Señor en compañía de otros que también recorren tu camino, buscando la gloria de Dios. Por eso el propiciar venir al día domingo, escuchar la palabra del Señor, que es algo bueno en sí mismo, buscamos que sea complementado con que ojalá todos nosotros podamos involucrarnos en algún grupo más pequeño, en algún departamento, en algún grupo de discipulado, para crecer en la fe juntos, para que nuestras dudas sean respondidas por aquellos que están también más capacitados para ayudarnos en esa dirección. Fíjense, tenemos entonces 50,000 personas con su rostro en tierra, pidiendo perdón al Señor por sus pecados. 50,000 personas compungidas, arrepentidas de sus malas acciones, arrepentidas de sus pensamientos. Y la pregunta que es relevante hacer aquí es: ¿qué es lo que se le puede decir a un pueblo en un momento de tanta sensibilidad? ¿Qué se le puede decir a un pueblo que estaba con su rostro en tierra, llorando, clamando y pidiendo perdón al Señor? La respuesta a mí me sorprendió. Miren lo que dice el verso 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esto a mí primeramente me pareció de muy mal gusto. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que lo peor que uno puede decirle a alguien que está llorando es: no llores más. ¿Le ha pasado alguna vez? Lo peor que tú le puedes decir a alguien que está sufriendo es: no te sientas así. Que me siento mal. Siéntete bien entonces. ¿Qué clase de consejo es ese? Y nosotros vemos a Esdras y Nehemías
acercándose al pueblo con un mensaje inicialmente que para mí era un poco ofensivo, ¿no? El pueblo estaba llorando, clamando, pidiendo perdón, derramados en el suelo delante del Señor. Y viene Esdras y Nehemías y dice, no estén tristes, piensen positivo. Pero después de que reflexioné un poco más en esto, me di cuenta de que en realidad no es que Esdras y Nehemías le estuviesen diciendo al pueblo que llorar, estar tristes y clamar al Señor por su pecado sea malo en sí mismo. Y probablemente los que hemos recorrido camino en la fe sabemos que hay momentos en los que nos derramamos delante del Señor y lloramos por cómo somos. Y le pedimos perdón al Señor por lo que hacemos, por las cosas que decimos, por las cosas que pensamos. Y no está mal llorar y clamar al Señor por su misericordia. Pero sí, lo que nosotros vemos en este texto es que después de llorar un tiempo suficiente, llega el momento en que hay que seguir adelante. Está bien llorar, está bien clamar, está bien poner el rostro en tierra pidiéndole perdón al Señor, pero llega un momento en que debemos levantarnos de ese lugar, poner nuestros ojos en Cristo y seguir adelante. Y eso es lo que Esdras y Nehemías le dicen al pueblo. No se queden postrados sintiendo conmiseración de ustedes mismos. Levántense y pongan en práctica la palabra y la ley del Señor, porque eso les traerá verdadera alegría. Eso hará que su tristeza sea cambiada por gozo. Eso hará que su lamento sea cambiada por baile. Levántense. No podemos solamente vivir en la conmiseración. Versículo 10. Miren lo que pasa. Y luego les dijo, id y comed grosuras. Encontré un mandamiento bíblico para hacer un asado. Levántense, coman grosura, hagan un asado, hagan fiesta, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La alegría que encontramos en Jehová es nuestra fuerza. Hermanos, es incorrecto decir que los creyentes no pueden entristecerse porque el Señor es amor y nosotros no tenemos permiso para estar tristes. No es lo que la Biblia nos enseña. A veces es necesario y bueno humillarnos, entristecernos y clamar al Señor. No podemos los creyentes siempre andar con una sonrisa en el rostro. Porque aquellos que dicen que los cristianos no pueden pasar por depresiones, yo no sé qué hacen con el libro de Lamentaciones. ¿Dónde se mete en el libro de Lamentaciones? En el bolsillo, parece. ¿Dónde ponemos esas decenas y decenas de salmos que se clasifican como salmos de lamento? ¿Qué hacemos con Jesús en el Monte de los Olivos? Arrancamos esa página de la Biblia mejor, donde Jesús lloraba, sudaba y estaba en una profunda crisis de angustia por lo que se venía. No, hermanos. La vida cristiana no se trata de que andemos alegres, haciendo como que todo está bien y como que toda nuestra vida es perfecto. Hay momentos en los que tenemos que humillarnos delante del Señor. Hay momentos en los que debemos llorar. Pero no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos con el rostro en tierra. Si bien no es malo que nuestro corazón esté roto, que andemos cabizbajos, que derramemos lágrimas, especialmente cuando eso es producto de la conciencia de nuestro propio pecado. Lo que el Señor propicia es que pongamos nuestros ojos en Cristo. Porque el texto en el verso 10 dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Pongan sus ojos en el Señor, que nos fortalece en medio de la prueba. El Señor nos infunde alegría en medio de la angustia para salir fortalecidos de la prueba. Podemos tener días en los que estamos en el suelo.
Pero hermano, no se quede ahí. Levántese, ponga sus ojos en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Y el verso 11 dice, para ya ir acercándonos al final, que los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Fíjense, la ciudad pasó del silencio, de las lágrimas, del llanto, del lamento, a una ciudad llena de música, de parrilladas, de alegría y de compañerismo. ¿Sabe lo que produjo ese cambio? Lo dice explícitamente. Porque ellos habían entendido la palabra de Dios. Abrieron la Biblia. Entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Y los que no entendían eran ayudados por los líderes. Levantaban la mano y decían: ¿sabe qué? Aquí hay algo que yo no entiendo. Y ahí iba un presbítero y se sentaba con él y le enseñaba la palabra y le decía: esto es lo que significa. Y cuando todo el pueblo hubo entendido la verdad de Dios, su lamento fue transformado en baile. Su llanto fue transformado en alegría. Sus ganas de ayunar fueron transformadas en ánimo de sentarse a la mesa con sus amigos y compartir un buen asado. La palabra del Señor hizo esa diferencia. Esa es la clave. La única forma de tener alegría es abriendo la palabra de Dios. Y es por eso que cuando muchos abren la Biblia y supuestamente, y lo digo muy entre comillas, la enseñan, pero finalmente no ayudan a que la gente se encuentre con el gozo de la salvación, es porque probablemente no están enseñando realmente la palabra del Señor, sino que enseñan mandamientos humanos. Si la palabra no trae alegría a nuestro corazón, tal vez deberíamos cuestionarnos el hecho de si la estamos entendiendo adecuadamente. Así que, para ya ir terminando, déjeme tomarme algunos minutos para decirle de qué trata la Biblia. ¿Cuál es el contenido y la temática central de la Biblia? Porque ella será la fuente de nuestra alegría. En la medida que usted entienda la palabra del Señor, usted será lleno de una profunda sensación de alegría verdadera, transversal, que está por encima de las circunstancias de angustia o dificultad. Y la temática central de la Biblia es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y yo sé que parece simple, ¿no? Pero es absolutamente esencial. Todo el Antiguo Testamento, incluyendo Nehemías, se tratan acerca de Jesús. Por lo tanto, lo primero es que al momento de abrir la palabra del Señor, tú debes encontrarte con Jesús. Porque ese es el propósito de la palabra de Dios, revelarte a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Si abrimos la Biblia y no nos encontramos con Jesús, entonces no nos encontraremos con la fuente de la verdadera alegría. Porque para tener alegría necesitas de Jesús. Lo interesante en esto es que aquello que leyeron los habitantes de Jerusalén en aquella época, como ya se los mencioné, fue el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia que contienen, dependiendo de qué escuela de interpretación usted adhiera, cerca de 600 mandamientos. Entonces lo que ellos leyeron fue una serie de: tienes que hacer esto, 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 esto y esto, y por otro lado, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, ni esto, ni esto. Entonces fíjense, el Nuevo Testamento dice que el propósito de la ley es poner en evidencia nuestro pecado. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo llenar mi corazón de alegría si durante 6 horas ellos leyeron una serie de normas que no podían cumplir?
Porque primero leyeron la palabra del Señor y llegaron ahí a la parte de los 10 mandamientos y dijeron, no adulterarás. Ok, sí, eso lo puedo cumplir. Y después dice, no dirás falso testimonio. Eso me cuesta un poco más. Y un poquito más abajo dice, no puedo mentir. Sí, eso también me cuesta un poco más. Entonces, fíjense, empezaron a leer una serie de normas detrás de las cuales ellos cada vez encontraban más y más insuficiencia. Y dijeron, yo no puedo cumplir esto. Son 600 mandamientos, no puedo llenar la medida de Dios. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿cómo encontramos alegría a través de un texto que nos enseña que no llenamos la medida de Dios? Un texto que nos dice que no estamos a la altura de lo que el Señor demanda. Entonces, fíjense, yo me senté y reflexioné sobre esto y llegué a la siguiente conclusión, que efectivamente la respuesta es que cuando uno predica moralidad, la moralidad no puede traer verdadera alegría. ¿Por qué? Porque la que trae verdadera alegría es la predicación del Evangelio. Y es por eso que Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 15, el versículo 3 y 4, lo siguiente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que ellos leyeron fue, sí, yo no soy suficiente. Mi bondad no alcanza a llenar la medida del Señor. Pero finalmente lo que me revela la ley no solamente es la profundidad de mi pecado y mi maldad, sino también cuán grande es el amor de Dios por aquellos a los que Él escogió. La ley te revela lo profundo que es tu maldad. Y mientras más profundo tú te das cuenta que es tu maldad, más grande y más glorioso se hace el amor y la gracia de Dios. Es por eso que yo estoy muy convencido que a través de la ley el pueblo escuchó la gracia de Dios. Estoy muy convencido que la ley es gracia, porque ella ha sido revelada, no solo para mostrar nuestro pecado, sino también para anunciarnos a aquel que sí es perfecto, a anunciarnos a aquel que sí vivió la vida que tú no pudiste haber vivido y que padeció la muerte que tú debías haber padecido, Cristo Jesús, el Mesías prometido. De eso se trata la Biblia. Se trata de cómo Dios se encarna en la persona de Jesucristo, entra en la historia para que en su infinita misericordia y paciencia Él muriera sobre una cruz, poniendo sobre sus hombros todo tu pecado, toda tu maldad, toda tu rebeldía fue puesta sobre los hombros de Cristo y nuestro Salvador fue castigado en la cruz. La ira de Dios cayó con todo su peso sobre Jesús para que tú tuvieses vida eterna y salvación, para que a través de Él el Evangelio lograse insertarte en la vida eterna y no en la muerte eterna. Y esto es algo muy sentido, queridos hermanos, porque si tú hoy día no estás considerando la gravedad de tu pecado para correr a Cristo Jesús, déjame decirte que estás jugando con fuego. Y no tengo ningún problema ni tapujo en decirlo. Estás jugando con las llamas del infierno. Si no eres capaz de arrepentirte de tu pecado, estás jugando con las llamas del infierno, porque ese es el destino que te espera si no te arrepientes y si no buscas al Señor como tu Salvador y Señor personal. Pero en cambio de eso, nosotros en la Biblia vemos reflejado a este Señor que abre sus brazos en una cruz para amar incondicionalmente a todos aquellos que Él escogió. Y Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 5, el versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. En la cruz, Jesús cargó todo nuestro pecado. Recibió toda la ira de Dios, puso sobre sí mismo toda nuestra maldad. Él se hizo pecado, pero no solo eso, Él nos cambió su lugar.
el lugar que le pertenecía a Cristo como Hijo de Dios, Hijo amado, santo, perfecto. Jesús te cedió su lugar para que ahora el Padre que está en los cielos te vea a través de la óptica del Hijo. Y hoy día tú puedes, si estás en Cristo, declarar con toda seguridad y certeza que eres un Hijo amado, que eres santo y perfecto, porque Cristo te amó y porque Él te perdonó. Dios te convierte hoy en una nueva criatura. El Señor te da una nueva vida. El Señor es capaz de darte una nueva mente, una nueva identidad. Y ciertamente la iglesia ahora se transforma en tu segunda familia. Dios te dota de una nueva dirección, un nuevo propósito en la vida. ¿Para qué? Para que comiences a vivir ya no conforme a tus propios deseos, sino que bajo la autoridad de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Allí es donde usted va a encontrar alegría. Allí usted va a encontrar alegría. El pueblo leyó la ley. 6 horas. 6 horas leyendo la ley. Y encontraron alegría, porque se encontraron con el Mesías prometido. Así que hoy día yo no les traigo para pensar y practicar. Hoy día solo quiero que usted escuche la palabra del Señor. El texto en el versículo 6 dice que bendijo entonces Esdras al Señor, que es Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre bendito, hoy día hemos escuchado tu palabra. Solo hemos escuchado tu palabra y ella ya ha hecho una gran diferencia en nosotros porque nos ha anunciado cuán necesaria ella es para darnos dirección, para advertirnos de los peligros de la vida, para ayudarnos a tomar mejores decisiones, Señor. Hoy día hemos escuchado tu palabra porque también a través de ella tú nos has recordado la profundidad del Evangelio. Nos has recordado que tú eres un Dios amoroso, lleno de misericordia, que está dispuesto a perdonar a aquellos que con un corazón humilde ponemos nuestro rostro en tierra, reconocemos nuestro pecado, nos humillamos delante de ti para encontrar el gozo de la salvación. Yo te pido, Padre, de forma muy sentida, que todos aquellos que están aquí presentes o aquellos que nos están siguiendo por esa cámara puedan hoy día reconocer que tú eres un Dios amoroso. Y si hay personas que no se han encontrado contigo, Señor, que no han rendido su corazón a los pies de Cristo Jesús, que tú, Señor, les des de tu Espíritu Santo, para que hoy día el Espíritu Santo pueda darles un nuevo corazón, una nueva vida, para ser injertados a la vida eterna, para que sus caminos sean transformados por la verdad del Evangelio que produce real y verdadera alegría. Si hay personas hoy día, Señor, caminando en tristeza, en angustia, en depresión, Señor, levántalos, que pongan sus ojos en aquel que es la fuente de nuestra alegría, para que puedan encontrar en ti la fuerza para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a escuchar siempre tu palabra y a responder a ella. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.